Shalom, 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 le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel aquí en esta mañana, continuando con los repasos del libro del Ser Judío. Estamos en la parte del capítulo 1, que es la piedra angular del fundamento del judaísmo, de Israel y su Dios. Y vemos que en sí el fundamento de la idea de Israel y su Dios es que Dios es uno, no dos, no tres, no una trinidad, no en múltiples formas, sino solo uno. Y es por eso que comienza el párrafo y dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y estas son las palabras que expresan el fundamento de la fe de Israel, que existe un solo, sin ser indivisible Dios, cuyo voluntad en el universo está todo bajo su mandato, y fue creado todo el mundo y todo el universo. Y fue aquí que fue totalmente algo que es distinto que todas las demás religiones del mundo. Y de esto se distingue aún del politeísmo y de la idolatría. Y Abraham, que era el primer hebreo, fue el primero que dio expresión a esta fe monoteísta que llegó a ser el fundador y el patriarca de los hebreos, en la cual es conocido en muchas generaciones después como los israelitas o los judíos. No es el primer ser humano que había llegado a esta conclusión de esta verdad espiritual. Aún la Torá nos menciona que Hanoc y Noa, que precedieron a Abraham, eran hombres justos que caminaron con Dios. Ellos también creyeron en la existencia de un ser supremo, un ser espiritual que habría de ser adorado exclusivamente, y vivieron de acuerdo a este deseo. Solamente han habido hordos. Maimónides creyó que en el tiempo anterior los hombres que habían creído en un solo verdadero Dios, con el conocimiento y fe que fue perdidos a ellos. Los investigadores históricos habían desenterrado grandes archivos e información que puede traer voz similar a creencias parecidas y muy similar. Abraham fue acreditado con siendo el fundador del mundo de la fe monoteísta, y por la cual el monoteísmo hasta el día de hoy es más amplio espiritual de una fuentes que anteriormente se había secado y se había desaparecido con su muerte. Pero Abraham fue un devoto de un solo Dios, y aún la propagación de su fe llegó a muchos pueblos, en los cuales él ayudó a convertirlos a la fe de él, a la fe hebrea, y logró ser exitoso en su fe con su propio hijo Isaac. Isaac en torno lo pasó a su hijo Jacob, que más tarde es llamado Israel, y por lo tanto sus 12 hijos, la cabecilla de la tribu de Israel, siendo Yehudá, y la historia de todo el pueblo de Israel abrazando esta fe única de Abraham, nuestro padre. Por lo tanto, lo he conocido y he instruido mis hijos y la posteridad para guardar el camino del Señor, en haciendo lo que es justo y recto delante de Él. Génesis, Bereshit 18, verso 19. La habilidad de Abraham de transmitir la fe, que fue lo que calificó a él, traerlo al vistazo de Dios, y ser la persona que estableció un pacto, un convenio, que involucra una responsabilidad eternal en trayendo lo que es la semilla de Abraham y al pueblo del mundo la idea de un solo Dios. Y esto fue lo que sucedió con Abraham, trayendo lo que es sus descendientes a esta fe dinámica que hasta el día de hoy lleva la responsabilidad de llevar a cabo ese pacto donde quiera que estén. Fue obvio que esta carga fue bastante difícil y que la disciplina fue también algo que restringía en varias formas, pero el mundo habría de tener su propia barrera por tal escape.
El pacto del Señor fue traído no solamente de castigo divino cuando Israel se debilitó espiritualmente y renegó de tiempo a tiempo de su parte del acuerdo, pero trajo pruebas a la fe en una magnitud de gran nivel de nobles o nobleza cuando Israel, precisamente por causa de su lealtad al pacto divino, tuvo que aguantar una gran cantidad de animosidad y odio sin sentido y a un antagonismo pervertido por muchos de los aquellos que estaban oprimiendo a través de los siglos. Esta declaración, recitado en lo que es en la Agadá o la sede de la Pascua, desafortunadamente es más que solamente siendo algo puramente teórico. En cada generación, nos dice la Agadá, hay aquellos que se levantan contra nosotros y desean destruirnos y aniquilarnos. En cada generación hay aquellos que se levantan para destruirnos y aniquilarnos. El momento del respeto, lo que es esta lucha de resistir tal aniquilación, han sido poco y entre muchos. Y es aquí que la parte de la declaración da expresión a este optimismo eternal que el judío y su fe es algo que está siendo siempre redimido por el Santísimo, bendito sea Él, que nos redime de sus manos. La fe eterna ha sido no justificada delante de estos enemigos, como ustedes ven en las recientes protestas y el odio que se ha levantado contra el pueblo judío, aún por manos de gente que son, entre comillas, llamados judíos mismos, judíos que no guardan ni creen en nuestra Torá. Del curso del tiempo hay pruebas científicas que Dios existe o que fue a través de su voluntad que el mundo fue creado, y concerniente a esto, la perfección que Él había creado, se puede comprobar que aún no existe. Pero en sí el método racional es probar o desprobar la existencia de una forma en la cual los eruditos medieval pueden apelar para algunos, siendo que desde el principio de la vislumbre de la era filosófica moderna han habido pruebas de preguntas o interrogativas serias y argumentos contemporáneos pro y contra que son fútiles igualmente. Esta es la razón por la cual la aceptancia de la existencia de Dios es un asunto de fe, emuná. La aceptancia de Dios es la idea de que Dios existe. Podemos tener mucha lógica y prueba de que sí Dios existe, pero es solamente de un lado de la moneda. Un solo ser supremo que no se divide, siendo en la cual Abraham y todos sus descendientes expresaron su fe y vieron digno de adorar en sí, lleva de negar las pruebas, no negar las pruebas. Él es el infinito y el hombre es finito. No hay un hombre físicamente finito que puede llamar sus habilidades intelectual y perceptual que son finitos, y tal Dios es parte de lo que es el rompecabezas de los 5 sentidos, tales como un Dios que puede ser una persona, algo que lo restringe más allá de lo que es el omnipotente, la omnipresencia, el ser espiritual y tal forma. Es por eso que la intensidad y el favor de conocer al Señor es algo que llega a tocar a muchos, porque hay que tener una relación personal, individual, basado en las enseñanzas de la Torá para creer en Dios. Ahora los eruditos y líderes religiosos del tiempo, del principio, han mostrado sensitividad de las demandas del raciocinio y han enfatizado siempre que el judaísmo es una fe racional, en la cual los milagros y los eventos milagrosos juegan un papel en la fe en el judaísmo que claramente demuestra y atrae contra la misma razón misma. Y así todos los eventos tienen en sí una razón.
Solamente hay dos diferentes puntos. Uno, asuntos de la experiencia humana, y sobre encima de la razón, y orden sobre la perspectiva del conocimiento y más allá de su comprensión, que son aceptados sobre la fe. No confrontamos la teología, la cual claramente va muchas veces en contra de la razón, pero la teología básica y su premisa es que la fe judía, principalmente que Dios existe, es algo que Él, el creador del mundo, por su voluntad, ha revelado su voluntad a Israel y a la humanidad desde Sinaí al momento de la historia. Y fue aquí que fue conocido en las regiones espirituales desconocido y procesado por algo desconocido a nosotros. Ninguno de estos puede ser categorizado como contrarrazón. Razón y fe, una obra judaica en la cual los antagonistas tratan de complementar el uno al otro, pero son llenos de limitaciones de ellos mismos en sus argumentos en contra de la idea que no existe Dios. Aún los temas de milagros, acerca que sobreabunde en las fuentes religiosas, también nos hace recordar que las enseñanzas del judaísmo no están basadas en eso, en lo que es los temas milagrosos. Pero la verdad o la validez de la fe no descansa en ella, no descansa en los milagros o en los prodigios. Los milagros son vehículos de lograr cierto fin histórico y nos inspira a la fe y a la verdad y da validez a la fe que no en sí descansa sobre ellos. Y según esto que ocurre, la fe básica de la verdad enseñada por el judaísmo no nos habría de traernos a un compromiso. Estos son válidos puntos de vista religiosos que hecho mantiene que aun cuando Dios obra sus milagros y maravillas con el fin de mostrar la naturaleza de ley de forma ordenada, la cual Él mismo ha traído a moción, aun cuando ciertos eventos pueden ser altamente inusual, eventualmente aún asombroso y increíble, las maravillas genuinas en la cual el papel divino no puede tener sin duda que ha sido no sobrenatural en el sentido que ellos contradicen la naturaleza. El concepto de Dios en cuanto al judío es estar firmemente apegado, que uno admite sin ningún compromiso a la universalidad de Dios y la espiritualidad de Dios y la unidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas son las primeras palabras que salen de nuestra Torá. Él es Dios del universo y yo soy el Señor vuestro Dios que te he sacado de la tierra de Egipto. Son las aperturas de las palabras de los 10 mandamientos por la revelación histórica a Israel. El Dios universal es el mismo Dios que ha traído la libertad a Israel y a quien Israel declara su alianza, su compromiso. Esta concepción de Dios es uno de un Dios moral que demanda moralidad y viviendo éticamente la justicia sobre la humanidad. Este es el Dios universal y la soberanía sobre todo el mundo. Y es por eso que en la oración judía, que usamos la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob o el Dios de Israel, no implica que Dios solamente pertenece a los judíos solamente, sino que es un Dios especial en la cual implica ni limitación de la soberanía de Dios o admisión de que hay otros dioses que buscan el bien de las otras naciones. Como un niño había dicho a su padre, mi padre, por lo tanto, no niega que el hombre le está hablando, sino que el padre a su hermano y a sus hermanas. La frase Dios de Israel, por ejemplo, implica solamente una afirmación de una relación especial que Israel cree tiene con el Dios universal y por virtud del pacto que entró con Abraham y lo reafirmó en ocasiones subsecuentes,
esta odisea espiritual del pueblo. Es decir, diciendo que el Dios de Israel solamente nos hace recordar a nosotros mismos el pacto universal que tenemos con Dios, y toda la humanidad le debe alianza, le debe lo que es dedicación. El concepto judío de Dios no admite unas cualidades físicas a Dios, a este ser. La expresión de la Torá, por ejemplo, que dice la cara de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, el trono de Dios, la mano de Dios, etc. El trono de Dios son términos simbólicos llamados antropomórficos, por causa que no existe ningún otro idioma por la cual ciertas cualidades y características describen que le pertenece al Ser Supremo. Solo por la pobreza del lenguaje humano se describe que pertenece al mundo espiritual y que es responsable de tal uso. Los sabios en el del Talmud dicen que la Torá habla en el lenguaje de los hombres, y es el lenguaje de los hombres que los atributos espirituales de Dios son resumidos en el siguiente pasaje. El Señor es lleno de compasión, lleno de gracia, Dios lento para la ira y rico en bondad, extendiendo bondad a miles de generaciones, perdonando las iniquidades y las transgresiones y el pecado, perdonando aún al penitente que no se es perdonado por la culpa de el no arrepentido. Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. El pasaje conocido como los 13 atributos o el midot, referido exclusivamente inexhaustiblemente el amor y la justicia eterna de Dios. Y aquí vamos a ver el sello mismo de la conciencia judía, de una expresión sublime en el lenguaje humano acerca de la naturaleza esencial de Dios. Este concepto o concepción de Dios ha sido rechazado de cualquier compromiso con la espiritualidad de Dios. Esta noción ha llegado a ser Dios o Dios asumiendo la forma de un hombre es igualmente repugnante al espíritu religioso judío. Es decir, esta idea de que Dios se hizo hombre es repugnante. El judaísmo lo rechaza. Y la mente judía y la fe no puede aceptar la noción de un ser infinito divino que se reduce a un mortal finito. Además, la misma representación de Dios como una imagen fue prohibido a los judíos. El segundo mandamiento de los 10 mandamientos dice: no harás para ti imagen hecha o tallada. No te doblarás a ellos ni los servirás. Se entiende que esto aplica cuando el adorador actualmente hace esto. Vamos a parar aquí esto y continuaremos.